Bueno, buenas tardes a esta tercera edición de las videoconferencias de COVID Model, que como sabéis estamos emitiendo el primer día de cada mes a las 6:30 de la tarde, a las 18:30, y aquí estamos. Si el mes pasado ya anunciamos que este mes iba a ser el mes de las predicciones, eso es lo que os vamos a explicar, por qué hemos sido noticia y cómo diferentes medios de comunicación, tanto televisiones como radio, pues se han visto muy interesados en este modelo matemático que ha elaborado el partido político Por un Mundo Más. El coordinador del proyecto, Jorge Serrano, va a intervenir ahora enseguida y nos va a explicar en qué han consistido estas predicciones y también en qué nos estamos centrando en estos momentos de cara a eso que nos preocupa tanto, que es la saturación sanitaria, evitar aquello por lo que fuimos noticia en julio, que fuimos los primeros en dar esas cifras de cuántas personas murieron debido al colapso sanitario en la primera ola de marzo y abril, que fueron más de la mitad, o sea, más de la mitad de la gente murió debido al colapso sanitario, no tanto a la mortalidad del virus. Esto sí que veis mi pantalla. Entonces vamos a compartir, estáis viendo ahora la pantalla de prensa de covidmodel.es y ahí podéis ver bueno, todas las apariciones que hemos tenido. Estuvimos en Antena 3 varias veces. Bueno, estas son nuestras vídeos de conferencia. Hemos estado en COPE varias veces, en COPE Extremadura, en Es Radio, en la Onda de Murcia, en la Televisión de Córdoba, en el canal de Extremadura, de nuevo otra vez en COPE, muchas veces en Interradio. Aquí estábamos en la televisión de Baleares, aquí en la televisión de Canarias, y estos son los impactos que hemos tenido en diferentes páginas web a lo largo de estos meses, ¿no? La lista es interminable en todas las comunidades autónomas y a nivel nacional. Bueno, pues estos son los impactos que ha tenido covidmodel.es con el trabajo que hemos estado haciendo, primero con lo que es el análisis de cómo habían aumentado las tasas de mortalidad como consecuencia del colapso sanitario y ahora, sobre todo, con el tema de las predicciones del número de fallecimientos que se van a producir en los próximos 14 días. Bien, con eso dejamos de compartir la web. Esto era simplemente para que pudierais ver, bueno, el grado de impacto que estamos teniendo en los medios de comunicación y que, en el fondo, lo que buscamos es intentar conseguir que las instituciones conozcan el modelo y que les pueda servir para la toma de decisiones, como explicaba Alejandro Plans antes. Bien, pues ahora compartimos ya la presentación. Voy a ponerlo en pantalla completa para que lo podáis ver bien. Y aquí voy a compartir para que podáis ver dónde estoy apuntando. Perfecto. Pues, como decíamos, el modelo lo que pretende es intentar ayudar para la toma de decisiones, ¿no? Empecemos recordando la primera ola. Esto es importantísimo. Fijaros en la Comunidad de Madrid. Ahora hay muchas voces que dicen, no se sabe muy bien de qué fallecen. Bueno, pues tendrían que explicarnos por qué han fallecido 7 veces más personas durante la última semana de marzo y la primera semana de abril de lo que se suele fallecer en los años anteriores, ¿no? La línea verde, este es el sistema de monitorización de la mortalidad. La línea azul que estoy señalando es el número de fallecimientos que se producen de media todos los días durante los últimos 10 años, en torno a 100 fallecimientos en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues durante la última semana de marzo y la primera semana de abril tuvimos 700 fallecimientos registrados por el sistema de monitorización de la mortalidad, ¿no? 7 veces más. Bueno, pues si no ha sido el COVID, tendremos que ver qué es lo que ha sido, ¿no? No podemos quedarnos indiferentes ante un incremento en la mortalidad de estas características. Esto es un tsunami. Bien, entonces nosotros lo que buscábamos es intentar conocer el número de fallecimientos que se producía por COVID y lo teníamos como el número de muertes observadas por el sistema de monitorización de la mortalidad menos el número de muertes esperadas, que era la línea azul. Con eso obteníamos un número de fallecimientos, que sería esta línea azul por COVID, y veíamos que era el doble de los fallecimientos que registraba el Ministerio de Sanidad. Perfecto. Utilizando los fallecimientos reales, que considerábamos que era lo que daba
el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través del sistema de monitorización de la mortalidad y conociendo el número de infectados reales en España a través del estudio que hizo el Instituto Carlos III, veíamos y calculábamos la tasa de mortalidad media. Era simplemente dividir el número de muertos, que son 51.000, que es lo que salían hasta el 21 de junio, entre el número de infectados. Eso daba una tasa de mortalidad media del 2,11%. Bien, pero esto lo podíamos hacer día a día y por cada uno de los rangos de edad, porque las dos fuentes daban esa información. Y por tanto, lo que calculamos fue cómo había incrementado la tasa de mortalidad como consecuencia de la saturación. Y veíamos cómo ese incremento de la mortalidad se había producido con muchísimo mayor efecto en las personas mayores de 75 años, ¿no? Que prácticamente triplicaron, incluso llegaron a cuadriplicar la tasa de mortalidad en la Comunidad de Madrid en la última semana de marzo y primera semana de abril. Bien, esas fueron, por tanto, las conclusiones de la primera ola. Las tradujimos en, bueno, pues como veíamos que la tasa de mortalidad había aumentado significativamente como consecuencia de la saturación sanitaria, no era difícil calcular el número de personas que habían fallecido como consecuencia de la saturación, infectados de COVID, pero fallecidos como consecuencia de la saturación sanitaria por no haber podido recibir un tratamiento en el hospital como ellos merecían. Cuando hacemos los cálculos, tanto a nivel nacional, lo que vemos es que la mitad de los fallecimientos se produjeron como consecuencia de esa saturación sanitaria que incrementó la tasa de mortalidad. De las 51.000 fallecidos en España, 26.000 fueron por el incremento de la tasa de mortalidad provocada por la saturación. Y en la Comunidad de Madrid, algo más de la mitad, de 16.000, pasaron a 8.000. En otras comunidades, como en Canarias, donde la saturación no se produjo, pues la cifra de fallecidos como consecuencia de la saturación sanitaria fue muchísimo menor, como veis ahí. Bien, estas fueron las conclusiones de esa primera ola. Ese estudio lo hicimos a posteriori, no teníamos la capacidad de estudiar en tiempo real porque tampoco estaba llegando la información en tiempo real. Pero hoy sí está llegando toda esta información en tiempo real y podemos analizarla de manera mucho más eficaz. Vamos a ver cuál es la situación de los fallecimientos. Hace un mes, en nuestra anterior videoconferencia, veíamos que poníamos esta gráfica, ¿no? Y decíamos, los fallecimientos hoy en la nueva ola prácticamente ni se ven en comparación con la ola anterior. Bien, eso era el 1 de septiembre. Hoy, ¿cómo está la situación? Bueno, pues hoy ya se aprecian perfectamente el número de fallecimientos en España, aunque todavía muy, muy inferior en respecto a la primera ola. Esto es muy importante siempre verlo, que la primera ola ha sido muchísimo mayor en términos de fallecimientos. Si hacemos el zoom, es decir, estamos haciendo un zoom a esta zona, ¿vale? Desde el 1 de junio, lo que vemos es esto. Esto era hace un mes proyectábamos esto y decíamos, bueno, parece que está subiendo, pero todavía estamos en niveles muy bajos. Bueno, pues hoy lo que tenemos es esto. Esto es el nivel de junio y este es el nivel actual. O sea, que ha subido significativamente respecto de lo que teníamos hace un mes. En la Comunidad de Madrid, esta es la situación actual, por tanto, muy superior a los niveles de junio, julio y agosto. Están, por tanto, subiendo la ola de fallecimientos de manera muy significativa. Estos son todos los datos respecto del último informe publicado ayer. Por eso veis que todos los gráficos tienen fecha 1 de octubre, porque hoy los hemos actualizado en la web covidmodel.es. Bueno, ¿y qué fallecimientos estamos incorporando? Como explicábamos antes, los que vienen del sistema de monitorización de la mortalidad. Hoy Momo ofrece esta gráfica para Madrid. Estos son los 700 fallecimientos que se producían diariamente durante la última de marzo y 1 de abril, ¿vale? Comparado con los 100 que se solían producir todos los años, diariamente. Y ahora, otra vez de nuevo, vuelve a asomarse por encima, muy por encima de lo esperado, es decir, muy por encima de la media de años anteriores, se vuelven a asomar los fallecimientos en Madrid. Por lo tanto, podemos obtener de ahí, sin más que coger las observadas, es decir, los fallecimientos por todas las causas que se están produciendo el 24 de septiembre, menos las esperadas, es decir, la media de fallecimientos que se producían en años anteriores cuando no había COVID. Y como diferencia, obtenemos día a día el número de fallecimientos que se está produciendo. Bien, pero centrémonos ahora en la situación de infección. ¿Cómo están los infectados en este momento? Fijaros, esto es la situación de infección en España. La línea verde son los infectados reales, la línea negra son los infectados obtenidos o encontrados a través de los test PCR. Bueno, vosotros preguntaréis, ¿y cómo tenéis la línea verde? Bueno, pues la línea verde la obtenemos porque, como repetimos, el Instituto Carlos III hizo un estudio en mayo y en junio
para obtener cuánta gente estaba infectada en toda España. Había sido infectada en toda la primera ola en todo el país. Y nos dio un total, ¿vale? Esta gráfica es diferente a la anterior. La anterior son el número de infectados que se infectan día a día, y esta otra que os pongo, que veis que solo sube porque es acumulado. Es decir, que voy en el día de hoy, sumo todos los que se habían infectado los días anteriores más los de hoy. Y mañana todos los que se habían infectado los días anteriores más los de hoy. Por lo tanto, solo puede subir, ¿de acuerdo? De aquí obtenemos que en la primera ola, que veis que ya se acaba aquí, en el mes de junio, porque ya deja de subir, se habían infectado 2,5 millones de personas en España. Mientras que los PCRs de la primera ola solo indicaban 250.000. Es decir, que la primera ola no nos podemos fijar en los PCR, nos tenemos que fijar en el Instituto Carlos III. En esta segunda ola, los PCRs ya sí están mostrando un orden de magnitud mucho más parecido a los infectados reales. Los infectados reales los estamos obteniendo a través de una tasa de mortalidad del 0,75% que estamos observando entre muertes y infectados, ¿de acuerdo? En la segunda ola. Bien, por lo tanto, ¿cuántos infectados tenemos en España en este momento? 3,5 millones sobre un total de 47 millones de personas. Todavía muy lejos de esa inmunidad comunitaria de la que se habla muchas veces, de decir, bueno, pues cuando ya se infecte la mitad de la población, es como si la mitad del bosque estuviera quemado y por lo tanto el incendio no puede avanzar porque se encuentra zona quemada y no puede avanzar. Bueno, en este momento, de 47 millones, 43 están sin infectar y por tanto el virus podría avanzar si le dejáramos de una manera peligrosísima por todo el país. Por tanto, y simplemente para efectos pedagógicos, cuando veáis esta gráfica en cuanto al número de infectados diarios, olvidaros de ella. Estos son los PCRs detectados por el Ministerio de Sanidad en la primera y en la segunda ola. No es correcto, bueno, es correcto en el sentido de que el Ministerio de Sanidad ha encontrado esos PCRs, no nos está mintiendo, pero no es un fiel reflejo del número de personas infectadas en cada una de las olas. Un fiel reflejo es esta de acá, es decir, con una primera ola 4 veces más grande que la segunda ola en términos de infectados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta de acá, en la que las dos olas parecen similares, la vamos a tachar y siempre que la veáis decís muchas gracias, porque siempre hay que ser educado, pero no nos sirve. Bueno, por lo tanto, volvemos a esta línea que es el grado de infección que tenemos en este momento. ¿Cómo están? Si hacemos el zoom a esta zona de acá, del mes de agosto y el mes de septiembre, lo que encontramos es esto, es decir, un incremento muy significativo. Y en Madrid, lo que obtendríamos, fijaros que si en España la segunda ola en términos de infectados era 4 veces menor que la primera, en Madrid la segunda ola es 3 veces menor que la primera. Ya se ve muy significativa la segunda ola en comparación con la primera. Esto sería un zoom de toda la zona desde el 1 de junio, cómo está aumentando, y siempre comparado con los PCRs que se van encontrando, ¿vale? Más o menos es el doble de infectados en Madrid respecto de los PCRs que se están encontrando. Bien, y con esto vamos a intentar explicar cómo hacemos las proyecciones para los próximos 14 días desde COVID Model. Lo que hacemos es, primero nos fijamos en esta gráfica que es muy pedagógica y muy importante de comprender. Fijaros, si nosotros ponemos hacia arriba el número de infectados que se han producido en España día a día y hacia abajo el número de fallecimientos por COVID que se ha producido día a día, lo primero que detectamos es un retraso en la ola de aproximadamente 22 días, que ocurre en la primera ola y también ocurre en la segunda ola. Cuando la segunda ola se levanta en términos de infectados, la ola de fallecimientos tarda en llegar, 22 días de diferencia aproximadamente. Y cuando analizamos las tasas de mortalidad, simplemente dividiendo estos fallecimientos entre las infecciones, vemos que aquí la media era 2,5% de tasa de mortalidad, mientras que aquí es 0,75%, dividiendo estos entre estos. Por lo tanto, la tasa de mortalidad ha disminuido significativamente. Bien, pues ya conociendo la tasa de mortalidad y este retraso de 22 días, como conocemos los infectados de hoy, y los de ayer y los de antes de ayer, porque nos lo está dando el Ministerio de Sanidad a nivel nacional y en cada una de las comunidades autónomas, pues podemos proyectar los fallecimientos que se van a producir en el futuro, 22 días más tarde, simplemente multiplicando los infectados por la tasa de mortalidad del 0,75%. Y eso es precisamente lo que hacemos para analizar las proyecciones de fallecimientos que se van a producir en los próximos días. Es decir,
partimos de datos ciertos, que es el número de infectados, no estamos mirando una bola de cristal, simplemente estamos trazando el proceso lógico de que las infecciones de hoy provocan los fallecimientos de dentro de 22 días. ¿De acuerdo? Y esto es lo que venimos haciendo desde hace 3 semanas aproximadamente y lo que ha generado un enorme interés en los medios de comunicación. Cuando vemos qué es lo que está proyectando covidmodel.es, que es la línea verde desde las últimas 3 semanas, lo que vemos, si lo comparamos con la negra, es que está acertando. Este sistema de proyección nos lo hemos llevado para atrás como si hubiéramos estado haciendo las proyecciones desde el 1 de agosto. Pero fijaros que la línea verde, cuando hace su proyección, nunca conoce a la línea negra, ¿vale? Como veis acá, que nosotros estamos proyectando más allá, de hecho llegamos hasta la segunda semana de octubre, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la proyección que hacemos en verde, esta es la negra, que es la realidad del número de fallecimientos que se están produciendo, ¿vale? Por lo tanto, vemos que aunque en un día concreto se pueden dar diferencias importantes, cuando hacemos la media de los 14 días o la suma de los 14 días, la fiabilidad es superior al 90%. Por lo tanto, ¿y ya aplicando a las próximas 2 semanas en España? Pues lo que está aplicando COVID Model, lo que se refleja de su cálculo, es que pasamos de 1.940 fallecimientos en los últimos 14 días, fijaros que las cifras ya son muy considerables, casi 2.000 personas fallecieron en las últimas 2 semanas, a un total de 2.073 fallecimientos en las próximas 2 semanas. Este gráfico, en la parte verde, cada vez se parece más a la negra. Antes las diferencias eran muy importantes, incrementos del 30-40% para las próximas 2 semanas respecto a las 2 semanas anteriores. Ahora la situación se está estabilizando, pero estabilizarnos en 2.000 fallecimientos cada 2 semanas no es necesariamente una buena noticia. Naturalmente es mejor noticia que ir aumentándolo constantemente, ¿no? Pero si nos estabilizáramos en 2.000, nos estaríamos estabilizando muy altos, ¿de acuerdo? No podemos permitir 2.000 fallecimientos por COVID cada 2 semanas en el país. Si nos fijamos en la Comunidad de Madrid, esta sería, la línea negra serían los fallecimientos que se están produciendo, la verde lo que estamos proyectando. Y de nuevo COVID Model parece proyectar una estabilización que iría en línea con las noticias que están llegando por parte de la Comunidad de Madrid que dicen que se está estabilizando el número de entradas en los hospitales. Claro, los infectados de los últimos días son las entradas de los hospitales hoy y son los fallecimientos de los próximos 14 días. Todo parece ser coherente, ¿de acuerdo? Es decir, parece que vamos hacia una estabilización, pero de nuevo, una estabilización en Madrid de 60 fallecimientos diarios no es necesariamente una buena noticia. Es mejor noticia que lo que teníamos antes, que no paraban de aumentar los fallecimientos diarios, pero estaríamos concediendo 60 fallecimientos diarios. Para que nos hagamos una idea, y siempre esto hay que relativizarlo, si comparamos los 60 fallecimientos por COVID con los 100 fallecimientos que se producían cuando no había COVID, estaríamos incrementando un 60% el número de fallecimientos que se producen en la Comunidad de Madrid, pasando de 100 a 160 todos los días. Eso no es un tsunami, pero es algo importantísimo. Es decir, estaríamos incrementando de 100 a 160 fallecimientos todos los días de manera sostenida. Es decir, estabilizarnos en 60 fallecimientos en la Comunidad de Madrid diariamente no es algo que creo que debamos permitir. Hay que, desde nuestro conocimiento, desde covidmodel.es, pensamos que es necesario políticas restrictivas que hagan bajar esto. La política actual lo que está haciendo es mantenerlo y ya es un gran avance, pero ahora es necesario bajar. Ahora el reto es bajar. Bien, si vemos la proyección en Andalucía, vemos que ahí se produjo un pico. No es necesario, no significa que se haya conseguido bajar, significa que ese pico, ese incendio inicial se apagó. Es distinto conseguir reducir un pico que conseguir reducir una tendencia como la que vemos en la Comunidad de Madrid. Aquí simplemente lo que se ha hecho es apagar un pico porque se detectó un contagio que estaba siendo muy en una determinada zona y se controló. Esto es lo que ha ocurrido en Andalucía, que luego veréis que también se consiguió en el País Vasco. ¿De acuerdo? Bien, las proyecciones en Andalucía se mantienen más o menos estables, aunque un poquito subiendo. Aún así, el número de fallecimientos por cada millón de habitantes en Andalucía es muy inferior al de la Comunidad de Madrid. El orden que os voy a plantear es en torno a número de fallecimientos absolutos. Como Andalucía es la población más grande de España, pues obviamente va en segundo lugar después de la Comunidad de Madrid, porque tiene 8 millones de habitantes frente a los 6 que tiene la Comunidad de Madrid.
En siguiente lugar va Castilla y León, que tiene solo 2 millones de habitantes, sin embargo es la tercera en cuanto al número de fallecimientos totales que se están produciendo por COVID, ¿de acuerdo? En este caso estaríamos en torno a los 14 fallecimientos diarios y también estabilizado, ¿de acuerdo? En ese sentido, son buenas noticias relativas en casi todas las comunidades autónomas que veremos que se estabilizan o suben poco o comienzan a bajar. Lo mismo pasa en Castilla-La Mancha, de nuevo nos estabilizamos, ¿de acuerdo? Fijaros que las dos Castillas, con 2 millones de habitantes cada una, estamos en tercera y cuarta lugar en cuanto al número de fallecimientos absolutos. En siguiente lugar estaría Aragón, que viene reduciéndose con picos, pero viene reduciéndose poco a poco desde agosto con muchísimo esfuerzo, con algunos confinamientos selectivos. Y como veis, no es nada fácil bajar. Desde el mes de agosto que se está luchando en Aragón, porque os recordáis que fue noticia durante las primeras semanas de agosto, últimas semanas de julio, por el foco que se produjo ahí. Bien, pues desde entonces se está intentando bajar y no es nada fácil bajar. Está más o menos estable, con una ligera tendencia a la baja, pero de vez en cuando con picos, un incendio que no está apagado. Esto es lo que os contaba del País Vasco. Bueno, pues un incendio que es un incendio localizado que se apagó y desde entonces, bueno, pues parece que está estable. Este es el caso de Comunidad Valenciana, con un número de fallecimientos muy bajo. Comunidad Valenciana tiene del orden de 5 millones de habitantes y bueno, fijaros que estamos en un lugar en torno al sexto, ¿no? Y es una de las comunidades más pobladas, pero solo está teniendo en torno a 6 fallecimientos diarios por COVID. Es decir, en Comunidad Valenciana, quizá junto con Asturias, Galicia y Cantabria, son las comunidades que tienen menos tasa de fallecimientos por COVID por cada millón de habitantes. En Murcia, y aquí, bueno, aquí la verdad que la radio de Murcia nos contactó diciendo, oiga, ustedes están diciendo, porque lo dijimos en la primera semana de septiembre, que el número de fallecimientos se va a triplicar en las próximas 2 semanas. Y nos llamaron con una incredulidad que no terminaban de creérselo. Y bueno, y ahí estuvimos explicando y decíamos, bueno, ojalá que nosotros nos confundamos y ojalá que COVID Model esté equivocado, pero la realidad es que, dada el nivel de infección que estamos observando, estos infectados llevados 22 días hacia adelante con una tasa de mortalidad del 0,75% van a provocar un incremento de la mortalidad. Bueno, pues 12 días más tarde, 14 días más tarde, cuando vieron que se había cumplido, nos volvieron a llamar diciendo, oye, realmente, aunque nosotros no lo creíamos, se ha cumplido. Y bueno, nos hicieron una segunda entrevista. Lo mismo exactamente pasó en Extremadura, que hicimos lo mismo, decimos, cuando estábamos en la primera semana, al final de la primera semana de septiembre, dijimos, tiene toda la pinta de que esto va a subir significativamente y nos vamos a situar en torno a los 3 fallecimientos diarios. Lo dijimos cuando estaban sucediendo 0, 1, 0, 0, 1, 0 en Extremadura y dijimos, vamos a ir a los 3 fallecimientos diarios. Y lo mismo ocurrió, 2 semanas, 3 semanas después nos llamaron, dijeron, oye, desde COPE Extremadura es increíble, realmente se han cumplido lo que vosotros decíais y nos hicieron una nueva entrevista y les dijimos, oye, la situación va a seguir incrementándose, aunque parece que se estabilizará en torno a los 5 o 4 fallecimientos diarios en Extremadura para los próximos 14 días. Y esto es la situación en Navarra, que se va a estabilizar en torno a 3 o 4 fallecimientos diarios también. Complicada también si lo vemos en términos de fallecimientos por cada millón de habitantes, porque Navarra tiene una población pequeña. Y Galicia, que está bastante bajo en términos de fallecimientos por cada millón de habitantes, porque una población grande solo tiene 3 fallecimientos diarios. Bien, cuando ponemos todas estas cifras absolutas comparadas por todas las comunidades, vemos lo que acabamos de ver. En la Comunidad de Madrid estamos proyectando 800 fallecimientos para los próximos 14 días y las siguientes 5 comunidades autónomas serían las que hemos ido mencionando y que habéis ido viendo los gráficos, también viendo si bajaban o subían respecto de los 14 días anteriores. Un gráfico quizá todavía más interesante es cuando lo comparamos por cada millón de habitantes, ¿de acuerdo? Ahí lo que vemos es que los ratios más altos, es decir, donde la epidemia está pegando más fuerte, es Madrid y luego sería La Rioja, las 2 Castillas y Aragón. Y a un nivel más bajo estarían Navarra, Extremadura, País Vasco y Murcia. Extremadura y Murcia que venían de niveles muy bajos, desde el nivel de Cantabria, de Galicia, Canarias, y que de manera muy rápida se han situado en los niveles de Navarra y País Vasco. Son los 2 casos que decíamos que habían llamado tanto la atención en los medios de comunicación por nuestras proyecciones, porque claro, proyectábamos un incremento rapidísimo. Y luego ya por debajo del nivel de Baleares estaríamos en comunidades autónomas que o lo están haciendo muy bien
o bueno, pues han tenido la suerte de que no han sido infectadas, ¿no? Con esta virulencia que hemos visto en las otras comunidades autónomas. Y esas comunidades autónomas donde el nivel de infección y el número de fallecimientos y el número de tasas hospitalarias, etcétera, es más bajo, serían Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria, Galicia, Canarias y Asturias, donde sería la comunidad autónoma con menor nivel de infección de todo el país. Bien, ¿y cuál es la situación actual y cómo podemos orientar a la toma de decisiones? ¿Cómo COVID Model puede orientar a la toma de decisiones? Bueno, pues de nuevo volvemos al mismo gráfico. Pensamos que la proyección en el número de fallecimientos para cada una de las comunidades autónomas ya es un dato muy interesante que puede orientar a las instituciones. De hecho, un dato que nosotros insistimos es porque muchas veces como que se intenta acelerar las consecuencias de algo, ¿no? Se empiezan los colegios y parece que a la semana ya estamos queriendo ver las consecuencias del comienzo de los colegios en los fallecimientos. No, hay que esperar más, hay que esperar 2, 3 semanas para conocer qué es lo que está pasando, 3 semanas para conocer qué es lo que está pasando en términos de fallecimientos, ¿no? Y lo mismo con los confinamientos, lo mismo en sentido contrario, cuando se confina, pues no vamos a ver los resultados hasta 3 semanas después. Por lo tanto, no nos debemos sorprender si el número de fallecimientos sigue aumentando o se mantiene estable durante las próximas 2 o 3 semanas, porque las decisiones de confinamiento que se tomen hoy afectarán dentro de 21 días. Entonces, esto, que es un criterio pedagógico que ofrece COVID Model y que está diciendo cuántas personas van a fallecer en las próximas 3 semanas, independientemente de las decisiones de confinamiento que se tomen hoy, pues yo creo que estamos ayudando a orientar la toma de decisiones. Pero también nos fijamos en esto. Esto es un dato que procede directamente del informe del Ministerio de Sanidad, donde vemos cuál es la situación de las UCIs. Y ahí lo que vemos es, el dato que ofrece el Ministerio es qué porcentaje de las UCIs está ocupada por camas por COVID. ¿Qué porcentaje de las UCIs está ocupado por COVID? Y lo que vemos que en la UCI que tiene más casos de COVID en términos porcentuales es sin duda Madrid. Las UCIs de Madrid tienen un 41% de las camas ocupadas por enfermos que tienen COVID. El siguiente lugar tendríamos 3 comunidades autónomas que serían Aragón, Castilla y León y La Rioja, en torno a los 30%, ¿de acuerdo? Y luego ya tendríamos a todas las demás por niveles debajo del 25%. Bien, nosotros ahí en COVID Model establecemos 3 franjas. Una franja roja donde estaría diciendo ahí es necesario confinamiento. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya se está afectando de una manera muy crítica al sistema hospitalario. Se está afectando de una manera muy crítica a las UCIs, que es la herramienta principal que tenemos para luchar contra los fallecimientos en el sistema hospitalario. No solo, obviamente, ¿no? Está también la primaria y también el sistema asistencial hospitalario, ¿no? Pero nosotros vemos, fijaros que nosotros partimos del dato de cómo se duplicó el número de fallecimientos como consecuencia de la saturación hospitalaria. Eso es lo que está detrás de nuestra propuesta constantemente. Y ahora lo que vemos es, bueno, que tenemos el 40% de enfermos en las UCIs que corresponden a enfermos de COVID y decimos, cuidado, en este nivel es importante ya restricciones muy importantes a la movilidad y a los contactos sociales. En este segundo nivel, entre el 25 y el 35%, lo que estaríamos proponiendo son restricciones en hostelería y ocio, y en el nivel verde, por debajo del 25%, una apuesta fuertísima en PCRs, rastreadores, etc. Porque cuando la epidemia todavía no es muy alta, los PCRs y los rastreadores son la mejor herramienta que podemos utilizar para intentar que el incendio no continúe, ¿no? Apagarlo cuando todavía es pequeño. Oiga, usted ha dado el PCR positivo, ¿con quién ha estado? Con este, vamos a hacerles los PCRs también, son ustedes positivos y ahí tenemos que ser muy rápidos, tenemos que ser más rápidos que el virus, porque si no, no dejará de crecer la epidemia, ¿no? Ustedes también han estado, ¿con quiénes han estado? Con este, también son positivos, ¿con quiénes han estado? Pues todos confinados, sin salir de casa, por favor, mantengan muy limitados los contactos con otras personas. Y así es como se consiguió pagar en Aragón, como se está trabajando muy bien en Asturias, etc. Y esta es la zona verde donde es importantísimo los PCR, los rastreadores. Un dato muy importante que nos orienta también a la toma de decisiones es el que da también el Ministerio de Sanidad en su informe diario, que es el grado de positividad de los PCRs. Fijaros, en Asturias, de todos los PCRs que se hacen, solo el 2% son positivos. ¿Eso qué significa? Significa
que están siendo más rápidos que el virus. Están haciendo 100 tests a un montón de gente que sospechan que podrían estar infectados, pero solo 2 de ellos están infectados. Eso les permite captar a la inmensa mayor parte de los infectados por COVID y a aplicarles, bueno, pues lo que tienen que aplicarles es ustedes quietos en casa y no contagien a nadie, ¿no? Y esto ha ido sube para cada una de las comunidades autónomas y por encima del 10% ya tenemos Navarra, Andalucía, La Rioja, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha y Madrid. Ese nivel del 10% de positividad es el que está marcando ahora el gobierno como cuidado, porque por encima del 10% ya estáis llegando tarde. Bueno, en Madrid ese nivel de positividad es del 22%. Es decir, en Madrid no se está consiguiendo o no se ha conseguido parar la epidemia a base de PCRs y de rastreadores, o bien porque se llegó tarde, porque los PCRs tardaban mucho, o porque cuando daban positivo no se aplicaban las medidas correctamente para que estas personas dejaran de infectar a otras personas. El caso es que, bueno, con un nivel de positividad del 23%, pues ya es evidente que muchísima gente está con el virus y quizá asintomáticos y no les estamos siendo capaces de detectar. O a lo mejor el número de PCRs que tenemos no son suficientes. Bien, eso en cuanto a estrategia, en cuanto a orientación a la toma de decisiones. Pero pongamos ahora el foco en las UCIs, que es lo que a nosotros más nos preocupa. ¿Por qué? Porque tiene un potencial gigantesco de duplicar, incluso triplicar, la tasa de mortalidad. Bien, nos fijamos también en el informe del Ministerio de Sanidad, que se ofrece todos los días. El Ministerio de Sanidad nos dice el número de pacientes con COVID que hay en la UCI en cada una de las comunidades autónomas, en términos absolutos. Por ejemplo, en Madrid hay 422, en Cataluña hay 161, en Andalucía hay 156. En total hay 1.400 pacientes con COVID en las UCIs en España. Pero también nos da el porcentaje de camas, como decíamos antes, que están ocupadas con enfermos de COVID en la UCI. Pues es evidente que dividiendo uno por la otra, tenemos el número de pacientes en UCI total, ¿vale? Y diferenciando, restando el número de pacientes total menos el número de pacientes con COVID en la UCI, podemos tener el número de pacientes sin COVID. Y vosotros me estaréis preguntando, ustedes, vosotras, oye, ¿y para qué queréis el número de pacientes sin COVID en la UCI? Bueno, vamos a hacer una serie de ratios. Estudiamos 2 ratios. Imaginemos que yo me quiero calcular el ratio enfermos en la UCI con COVID entre los fallecidos que se están produciendo con COVID. Cuando yo me pongo a reflexionar, y esto quiero resaltar, porque aquí, obviamente, yo lo presento, pero somos un equipo, y esto lo estoy hablando constantemente con Andrés Serrano, con Alejandro Plans y con más gente, y esto Alejandro Plans dijo, oye, analicemos esto, analicemos los enfermos en la UCI con COVID entre fallecidos con COVID y lo mismo sin COVID. Y cuando analizamos esto, bueno, cuando nos pensamos en este primer ratio, lo que nosotros pensamos es, bueno, en principio, dado la naturaleza de la enfermedad, una persona enferma, si tiene la mala suerte de acabar en una enfermedad grave por COVID, pues acabará en la UCI, y si tiene la mala suerte y la tragedia de que eso acaba en fallecimiento, pues acabará en fallecimiento. Pero en principio, la relación entre los enfermos que han pasado en la UCI con el COVID y los que finalmente terminan falleciendo, debería mantenerse constante en el tiempo dentro de una comunidad autónoma y debería ser más o menos la misma en todas las comunidades autónomas, porque la enfermedad es la misma y las personas son las mismas. Y en principio, si el sistema de salud es igual de eficiente, este ratio debería de ser el mismo en el tiempo dentro de la misma comunidad y el mismo entre diferentes comunidades autónomas. No se nos ocurre ninguna razón por la cual este ratio debería disminuir significativamente o aumentar significativamente o oscilar significativamente entre comunidades autónomas. Un porcentaje de los enfermos de UCI fallece, pero ese porcentaje no debería subir ni bajar, se debería mantener más o menos estable. Y lo mismo pasa con los enfermos que no son con COVID. En principio, bueno, hombre, hay enfermos que fallecen sin COVID sin pasar por la UCI. Muchos, los que tienen una muerte repentina por infarto, los que tienen un fallecimiento por un accidente de tráfico repentino, los que tienen un fallecimiento por un accidente repentino de trabajo. Obviamente, hay muchos fallecimientos que ocurren sin pasar por la UCI. Pero la proporción, en cuanto a enfermos en la UCI que pasan sin COVID respecto a los fallecidos sin COVID, también debería mantenerse estable en el tiempo, salvo que ocurriera algo trágico en los accidentes de tráfico de repente, pero eso no tiene por qué ocurrir, ¿no?
Y lo mismo no se nos ocurre ninguna razón para pensar que los enfermos en la UCI sin COVID, en relación con los fallecidos que ocurren cada día, vaya a cambiar entre comunidades autónomas, puesto que al final las enfermedades a las que nos enfrentamos todas las personas en todas las comunidades autónomas son las mismas y el sistema de salud en principio debería ser igual de eficiente. Por lo tanto, de estos dos ratios esperamos que el ratio de enfermos en la UCI con COVID respecto de fallecidos con COVID debería ser el mismo en todas las comunidades autónomas y constante en el tiempo, y el segundo ratio debería ser el mismo en todas las comunidades autónomas y constante en el tiempo. ¿Pero cuál debería ser mayor? Hombre, si lo pensamos, los enfermos en la UCI sin COVID, los fallecidos sin COVID, muchos de ellos son por muerte repentina y, por tanto, los enfermos en la UCI sin COVID respecto a los fallecidos sin COVID debería ser un ratio menor que el ratio anterior, dado que casi todos los fallecidos con COVID pasan por una enfermedad grave que les permitiría entrar en la UCI, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en principio, y pensando así en abstracto, entenderíamos o esperaríamos un indicador más alto para el primer indicador que para el segundo. Por lo tanto, ¿qué es lo esperamos? Esperamos un ratio más alto para los enfermos con COVID y un valor similar, más o menos, para todas las comunidades autónomas y constante en el tiempo. Bien, voy a dejar de compartir y voy a mostrar, y voy a compartir de nuevo, porque ahora voy a mostrar la web. Porque si vais a la home de nuestra web, covidmodel.es, hemos puesto un nuevo gráfico en el que analizamos precisamente estos dos ratios. ¿De acuerdo? Y este gráfico se mueve en los últimos 7 días, porque solo tenemos el informe de la situación de las UCIs del Ministerio de Sanidad para todas las comunidades autónomas en los últimos 7 días, pero esto lo vamos a seguir día a día en el futuro. ¿De acuerdo? Cuando analizamos ese ratio para COVID, nos da los valores rojos que veis ahí. Y cuando lo analizamos para no COVID, nos da los valores azules. ¿Qué vemos? Vemos que, curiosamente, para el valor azul, es decir, para no COVID, sí se cumple que todos tienen más o menos el mismo valor, estable en todas las comunidades autónomas, es decir, que el ratio enfermos en UCI respecto de fallecidos para todos los que no son COVID se mantiene constante y en todas las comunidades autónomas se mantiene constante. Fijaros, las líneas es cómo va a trazar la comunidad autónoma ese recorrido entre el 24 de septiembre y el 30 de septiembre. Si empieza a la izquierda, como aquí, que es esto que estoy señalando, perdonad, voy a volver a anotar para que lo veáis. Este de acá, que es Cataluña, se va a mover hacia la derecha, es decir, aquí en el eje de abscisas, este de acá, lo que vemos es hacia la derecha la situación complicada de la epidemia, ¿vale? Es decir, donde están el número mayor de fallecidos por millón de habitantes, donde la epidemia ha pegado más fuerte. Obviamente aquí tenemos a Madrid y La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Euskadi, y luego ya aquí las comunidades autónomas donde ha pegado menos fuerte. En el caso de Cataluña, que lo veis aquí, la línea, la bola azul se va a mover hacia la derecha, porque lo veis en la línea, que se mueve hacia la derecha, conforme avanzamos la semana. ¿De acuerdo? Significa que el ratio de enfermos no COVID respecto de fallecidos no COVID se mantiene inalterado. No pasa, durante el tiempo eso no le afecta a Cataluña. Pero ese mismo dato para los enfermos COVID baja. Es decir, el número de personas que pasan por la UCI con COVID disminuye en relación al número de fallecidos con COVID. ¿Por qué? ¿Por qué ese ratio disminuye conforme avanzamos en el tiempo? Además, de manera sostenida, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Este de aquí, que es Baleares, también va a bajar a lo largo del tiempo conforme avanzamos hacia la derecha. Este de aquí, que es Murcia, también va a bajar conforme nos avanzamos hacia la derecha. Es decir, ese ratio también va a bajar. Es decir, cada vez menos personas graves con COVID van a acceder a la UCI. Y algunos, los que avanzan en sentido positivo, es decir, donde nos movemos hacia la izquierda, es decir, la epidemia está perdiendo fuerza, como es el caso de Aragón, lo que hace curiosamente es subir. Es decir, conforme la epidemia pierde fuerza, los infectados con COVID tienen más acceso a la UCI. Es curioso, ¿eh? Los que van hacia la izquierda suben, los que van hacia la derecha bajan.
y en todos los casos pasa lo mismo. En Cantabria, que va hacia la izquierda, sube. ¿Vale? Fijaros en Madrid. Volviendo de nuevo a este gráfico, que es el que mostrábamos directamente del Ministerio del Interior, desde el informe del Ministerio de Sanidad, podemos hacer ahora una nueva lectura de qué significan estos ratios de número de personas con COVID en las UCIs. Simplemente haciendo un cálculo matemático muy, muy simple, lo que estamos viendo es que el número de personas graves en la UCI con COVID está disminuyendo. Está disminuyendo en porcentaje, es decir, que están teniendo menor acceso a la UCI. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué se está produciendo una exclusión del enfermo COVID respecto al enfermo no COVID? Eso no tiene ningún sentido. En principio, así en abstracto. Bueno, si pensamos que el enfermo COVID, en principio, y por lo general, es personas mayores de 65, 75 años, nos damos cuenta en que, de nuevo, es posible, se parece que se está produciendo una exclusión o un triaje en función de la edad. De todas maneras, 7 días es un plazo pequeño y hay que adoptar todas estas conclusiones con prudencia. Vamos a seguir analizando esos ratios día a día y durante la próxima semana empezaremos a comunicar a los medios de comunicación ya con un análisis de 10, 12, 15 días, si se mantiene de manera estable y contundente la evolución de esos ratios, podríamos afirmar que algo serio está pasando en las UCIs. Bien, y finalmente, ya terminando, nos vamos a fijar en la propensión de contagio. Cuando miramos el número de contagiosos asintomáticos en España, es decir, el número de personas que están andando por ahí con el COVID y sin saber lo que lo tienen, tenemos en este momento 150.000 personas en España, 150.000 que tienen el COVID y que no lo saben. Bueno, pues nosotros analizamos la propensión de contagio como el número de contagiados nuevos que se producen cada día en relación a ese stock de personas contagiosas asintomáticas que lo tienen, el COVID, y no lo saben que lo tienen. Porque consideramos que esos son los que provocan los nuevos contagiados de mañana. Entonces, dividiendo los contagiados de hoy entre los contagiosos asintomáticos de ayer, obtenemos cuál es esa propensión de contagio que se está produciendo. Cuando esa propensión de contagio es inferior al 13%, todo baja. Baja el número de infectados cada día, baja el número de hospitalizados cada día y baja el número de fallecimientos cada día. Cuando esa propensión de contagio es superior al 13%, todo sube. Fijaros cómo en la primera ola, hasta que se produjo el confinamiento en marzo, las previsiones de contagio eran enormes, nos pilló desprevenido, no teníamos todavía la cultura social del distanciamiento y la previsión de contagio fue gigantesca y todas las cifras subieron exponencialmente. Como consecuencia de la cultura y de nuestra alerta y también de las decisiones políticas de confinamiento, la previsión de contagio bajó al 6%. Durante los meses de julio y agosto la previsión de contagio ha subido significativamente en España y ahora estamos rondando el 13%, lo que hace que todo se estabilice. Se estabilice, lo que pasa es que se está estabilizando muy arriba. Es decir, estabilizar unas cifras de fallecimientos diarios altas no es lo ideal. Hay que estabilizar una cifra de fallecimientos diarios baja. Por lo tanto, ahora necesitamos bajar por debajo del 13% de previsión de contagio para que todas las cifras bajen y luego ya sí podremos subir a la nueva normalidad, a ese 13%, pero con las cifras bajas. Bien, en la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que ha pasado? Pues algo similar a España, pero con unas previsiones de contagio muchísimo más altas durante los meses de julio y agosto. Eso es lo que ha disparado este incendio en la Comunidad de Madrid. Fijaros que en el mes de septiembre se ha hecho bien, lo que pasa es que en el mes de septiembre estamos pagando lo que en julio y agosto ha habido una previsión de contagio muy alta en comparación con las previsiones de contagio observadas en otras comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Bien, y ya por terminar, y dado que acaban de aprobar unas nuevas restricciones y ha habido bastante polémica entre el Gobierno Nacional y la Comunidad Autónoma de Madrid, vamos a ver qué es lo que se ha aprobado, cuál es lo que dice el Boletín Oficial del Estado que se ha aprobado ayer. Lo que está diciendo es que aquellos municipios con más de 100.000 habitantes que tengan una tasa de positivos de 500 PCRs por cada 100.000 habitantes, ¿vale?, en los últimos 14 días, que tengan una ocupación de UCI superior al 35% en la comunidad autónoma y una tasa de positividad de PCRs que supere el 10%, y siempre que sean más de 100.000 habitantes, tienen que restringir sus movimientos en términos de contacto social, es decir, no podrán salir de su municipio si no es para trabajo o bien porque necesitan ir al hospital o bien porque tienen que ir al colegio o tienen que hacer un cuidado de personas mayores o dependientes.
Y también van a restringir los aforos y los horarios de los lugares de culto, de los lugares de ocio, los lugares de hostelería y las instalaciones deportivas, ¿vale? Esas son las medidas que se van a aplicar en todos estos municipios. La inmensa mayor parte de estos municipios son de la Comunidad de Madrid, los que cumplen con estas características. Pero recordemos, ¿qué significa 500 PCRs positivos? Bueno, 500 PCRs positivos por cada 100.000 habitantes, como ahora ya sabemos que el número de infectados es realmente el doble, aproximadamente, sobre todo en Madrid, estaríamos hablando de 1.000 PCRs positivos por cada 100.000 habitantes, que a una tasa de mortalidad del 0,75%, si esa tasa la aplicamos a toda la Comunidad de Madrid, estaríamos hablando de 36 fallecidos diarios en la Comunidad de Madrid. Eso es lo que significa 500 PCRs positivos por cada 100.000 habitantes. 36 fallecidos diarios en la Comunidad de Madrid. Acordaros que la Comunidad de Madrid venía teniendo durante los últimos 10 años 100 fallecidos diarios. Esto sería pasar de 100 a 136. Esa es la tasa de 500 PCRs positivos por cada 100.000 habitantes. ¿De acuerdo? Si habláramos de 1.000 PCRs positivos, porque esa es la discrepancia entre el Gobierno Nacional y la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid estaba dispuesta a aplicar estas restricciones para las zonas que tuvieran más de 1.000 PCR positivos. Bueno, eso significaría aceptar 75 fallecidos, 72 fallecidos diarios, si eso se aplicara a toda la Comunidad de Madrid, ¿no? 72 fallecidos por COVID, que serían añadidos a los 100 fallecidos que se producen día a día por todas las demás causas, incluida la gripe. Ahora se habla mucho de la gripe y parece que es la causa más peligrosa de todas las que hay, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta todas las causas, la gripe, el cáncer, el SIDA, los accidentes de tráfico, los accidentes laborales, todas las causas de muerte suman 100, 72 estaría sumando solo el COVID, estaríamos hablando de 172 todos los días, estamos más o menos en ese nivel, ahora estamos en torno a 160, ¿vale? Pues una tasa de 1.000 PCRs positivos nos subiría a 172 y nos quedaríamos ahí si no confináramos, ¿vale? Digo por traducir esas cifras, porque hablamos de PCRs y no sabemos muy bien de qué estamos hablando. Bueno, pues esto traducido a fallecimientos son 36 en la Comunidad de Madrid, 72 serían para 1.000 PCR positivos. Bien, y la ocupación de UCI superior al 35%, ya lo hemos hablado, ¿os acordáis? Ahora mismo, con ocupación de UCI superior al 35%, solo existe realmente en la Comunidad de Madrid, ¿vale? ¿Os acordáis que había muchas por debajo del 10, ¿vale? Que algunas estaban entre el 10 y el 25%, que ahí es donde marcábamos las tres franjas, la verde, la naranja para restricciones y la roja, que era cuando considerábamos que estaba superior al 35%. Por lo tanto, ahí es curioso porque nosotros no conocíamos este dato del gobierno cuando establecimos nosotros ese ratio y realmente ha venido después. No estamos diciendo que nosotros obviamente hayamos influido en el gobierno, sino que seguramente haya sido una coincidencia, ¿no? Pero cuando nosotros pusimos en la home que por encima del 35% de UCIs deberíamos estar ya confinando, no había salido este dato, ni siquiera estaba siendo comunicado por el gobierno. Y finalmente, la tercer ratio, que es el tasa de positividad de PCRs, supere el 10%. De nuevo, acordaros, Madrid estamos en torno al 20 y tantos y muchas comunidades autónomas están por encima del 10%. Por lo tanto, esta tercera sí la cumplen muchas comunidades autónomas. Pero como esto es de obligado cumplimiento solo para los municipios superiores a 100.000 habitantes, este BOE que ha salido ayer solo realmente está aplicando a Madrid, Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Parla, Alcobendas y Pamplona, que sería el único municipio que cumpliría todas esas características y que no pertenece a la Comunidad de Madrid. Bien, y con eso terminamos la presentación. Un último mensaje, simplemente que sepáis que, bueno, que nosotros haremos esta misma videoconferencia dentro de un mes de nuevo y que vamos a seguir durante este mes muy de cerca qué es lo que pasa, no solo con las proyecciones que realizamos desde covidmodel.es sobre el número de fallecimientos que van a ocurrir en los próximos 14 días, sino también sobre el análisis que se está produciendo de lo que está ocurriendo en las UCIs y de si esto va a más o se estabiliza. Esto que hemos detectado de que posiblemente esté habiendo ya unas restricciones de acceso a las UCIs por criterio de edad. Y también una última dato y quizá una última reflexión es, a veces nos dicen, oye, nos da la sensación de que habláis de manera muy fría, ¿no? Cuando habláis de los datos del COVID, del dato de fallecidos, etc. Bueno, pensamos que es necesario analizar de manera fría, es necesario analizar los datos
de manera racional, porque esto es de la manera más eficaz para la toma de decisiones. Cuando analizamos las cosas demasiado pasionalmente, los resultados no son buenos. Así que muchísimas gracias y nos vemos seguro en la próxima videoconferencia. Muchas gracias, Jorge. La verdad que ha sido un verdadero placer escucharte. Gracias por todo tu esfuerzo y el equipo del Partido por un Mundo Más Justo, que, bueno, pues realmente estamos siendo capaces desde nuestra humildad, pero haciendo un ejercicio propositivo, constructivo y sereno, que es algo que nos agradecen en las redes sociales, el que se pueda hacer una aportación que no polarice, que no genere más controversia y sobre todo que a través de un análisis, a través de gráficos y de un análisis matemático, pues se pueda encajar cada cosa en su sitio, aquello que se puede encajar. Todavía hay mucha incertidumbre en muchos temas, pero hay muchos que ya se empiezan a estar muy claros y es una cuestión de estar bien informado. Y esto es un elemento fundamental para la paz social y para la eficacia a la hora de afrontar una crisis como la que estamos haciendo frente, que repetimos, es sanitaria, pero también es social y económica. Hay muchísima gente viviendo un drama personal y familiar, viendo que peligra su puesto de trabajo y que está al borde de la quiebra. Y lo mismo que es gravísimo negar la existencia de una pandemia, negar que ha habido más de 50.000 fallecidos en solo apenas 5 o 6 semanas en la primera ola de marzo y abril, eso que es tan grave de negar porque estás faltando a todo ese dolor de tantas familias bueno, que han perdido a un familiar, a un ser querido, igual de grave es bueno, pues dejarse llevar por las emociones y dejar de analizar fríamente el problema para poderlo encarrilar, para poderlo encauzar. Hay algo que es muy llamativo y es que nosotros desde el día 25 pasado, hace ya una semana, estábamos publicando un posicionamiento ya más como partido por un mundo más justo que COVID Model, donde nos centramos más en el análisis matemático, pero desde hace una semana ya con un argumento, evidentemente apoyándonos en el trabajo de COVID Model, pero ya estábamos recomendando un confinamiento, porque es algo que debe saberse, se debe saber que una vez que ya se recomienda un confinamiento, cuanto antes se haga, más vidas se salvan, pero también menos dinero se pierde y la economía se resiente mucho menos porque hay que alargar el confinamiento menos días. Y esto es algo que es importante que se sepa y por eso no hablamos de Ayuso, hablamos de todos los representantes, de los máximos responsables políticos a nivel autonómico y también a nivel del gobierno nacional. Es importantísimo que hagan una actitud más ejemplar, que sean generosos y que no estén pensando en la popularidad de decretar un confinamiento o no. Es fundamental, sencillamente actuar cuando hay que actuar, como hay que actuar, aunque eso suponga asumir que, bueno, pues que nos viene una nueva ola que evidencia que no hemos sido capaces de controlarlo en algunas regiones de España. Y bueno, con este análisis último sí quería invitar a todo el mundo el próximo mes a la misma hora, a las 6:30 de la tarde, a los inscritos en anteriores videoconferencias os vamos a enviar un SMS, un mensaje al teléfono para que podáis inscribiros ya, que podáis reservar vuestra plaza y a todos los demás en la página web covidmodel.es podéis rellenar cuando queráis ese formulario que os garantiza asistir a la próxima videoconferencia en directo. Muchísimas gracias a todos, a todas y pido disculpas por los problemas de conexión que tuve al inicio. Ha sido un enorme placer y un recuerdo muy especial a todas esas familias que en mitad de tanta incertidumbre están sufriendo, que no saben qué va a pasar con su futuro y también a los que han perdido a un ser querido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.